Hola a todos, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a hablar de un tema muy importante que es el dolor, ¿vale? Vamos a hablar sobre la definición del dolor, los tipos de dolor según el tiempo y también según el origen, ¿vale? Y a la vez vamos a resolver dos preguntas muy frecuentes que suelo ver en clínica, como son ¿por qué el sistema sanitario fracasa muchas veces en el abordaje del dolor crónico? Y otra pregunta que suele dar mucha frustración y es ¿por qué mi dolor no aparece en una prueba de imagen y entonces pues quizás piensan que mi dolor no es real, ¿no? Bien, pues en primer lugar, la definición del dolor, ¿vale? Que fue actualizada en 2020 por la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Bien, esta actualización, que si no me equivoco la anterior estaba del 1998, la actualización hace un especial énfasis en que el dolor es una experiencia subjetiva y por lo tanto personal, ¿vale? Y no va a depender solo de los factores biológicos, ¿vale? Sino que también va a depender de los factores psicológicos y de los factores sociales, como puede ser el miedo, la cultura, la motivación, las expectativas, las creencias. Y con esta definición ya vamos a resolver una de las preguntas, ¿vale? Que es ¿por qué el modelo del sistema sanitario a veces fracasa, sobre todo en dolor crónico? Pues porque el modelo biomédico sobre todo se va a centrar en los factores biológicos. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo, me hago un esguince, pues trato la distensión de ese ligamento, es como problema, solución en base al daño tisular que hay. Vale, eso en cosas agudas, pues seguramente va a ser un enfoque correcto, aunque no siempre, pero en cosas de dolor crónico va a fracasar porque se olvida de los otros aspectos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que también de la charla que hablamos del dolor. Imaginaros en los Sanfermines a una persona que le pilla un toro y le raja la pierna. En ese momento seguramente ni vaya a notar dolor porque tiene la vaca detrás y como no salga pitando de esa situación por supervivencia, seguramente puede llegar incluso a morir. Entonces, su prioridad no va a ser el dolor, sino que va a ser huir y ya luego cuando esté seguro le va a doler. O al igual que podemos encontrar casos que afirman surferos que han sufrido una amputación por un tiburón y no se dieron cuenta, solo notaron un golpe, lo mismo, porque al final su cuerpo está en modo supervivencia y si priorizas el dolor seguramente no saldría de esa situación. Sin embargo, a veces igual tú vas descalzo, te das un golpe en el meñique o te cortas con un folio el dedo índice y te duele muchísimo, ¿no? Entonces esto va a depender también de la situación o, como hemos dicho, también de las culturas, de la cultura. Vale. Por otro lado, definición del dolor en cuanto al tiempo, dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo va a ser un dolor que tiene un papel súper importante, es protector y nos va a garantizar la supervivencia. Por ejemplo, yo pongo la mano en el fuego y como me duele y me quema, la quito, ¿vale? Si no, pues seguramente la respuesta sería mucho peor, ¿no? Entonces ahí hay una activación de los nociceptores, va a haber, por ejemplo, si yo me hago un esguince, pues una inflamación necesaria, ¿vale? Como ya hablé en uno de los vídeos de Instagram, aunque podemos hacer también un vídeo de YouTube hablando un poquito más, en el que siempre digo que inicialmente y con control una zona inflamada es una zona protegida, ¿vale? Y entonces pues eso, va a haber una serie de cascadas de reacciones químicas, en consecuencia ese daño tisular para reparar eso, ¿vale? Ahí lo que pasa es que, por ejemplo, nuestro cuerpo va a tener una alarma, ¿vale? Un sistema de seguridad que es el sistema nervioso. Entonces, en ese esguince, cuando yo me he hecho la distensión de ligamentos, la alarma ha sonado porque ha habido una rotura de los ligamentos y es como que identifica que han entrado a robar y entonces ahí va a desencadenar dolor, ¿vale? Vale. Sin embargo, ¿qué pasa en el dolor crónico? El dolor crónico se define en teoría cuando persiste más allá de los 3 meses, pero sobre todo es cuando persiste más allá de la curación de los tejidos, ¿vale? Aquí lo que va a aparecer son distintos cambios, va a ser una neuroplasticidad maladaptativa en el que quizás no hay un daño tisular, ¿vale? No hay, por ejemplo, esa distensión de los ligamentos, pero el pie me sigue doliendo, aunque por tiempo ese ligamento ya debería haber curado, ¿no? Pues entonces ahí vamos a tener en cuenta otros factores, porque si nos quedamos solo en los biológicos, seguramente no vamos a poder sacar con
con éxito ese caso, ¿no? Porque al final quizás tú, por ejemplo, como te hiciste un esguince de determinada forma, has empezado a caminar raro sin darte cuenta, estás cargando más en la otra pierna y hay que analizar un montón de cosas o te da miedo saltar, entonces hay que analizar todas estas cosas y ver qué está pasando, ¿no? Porque al final muchas veces, por ejemplo, en dolor crónico va a haber ansiedad, frustración, círculo de miedo-evitación, en el que como me da miedo algo, lo evito y ni siquiera quizás soy consciente. Esto a la vez va a hacer que esa musculatura se debilite y al final me va a crear más ansiedad y voy a entrar en un bucle, ¿no? Como por ejemplo en un dolor lumbar. Imagínate que yo me lesiono haciendo peso muerto y como es un gesto de flexión lumbar, yo le cojo miedo a ese gesto. Entonces, pues ahora se me cae algo y en vez de agacharme así, me agacho con flexión de rodilla y empiezo a hacer ese atajo del que igual no soy muy consciente, pero esto también me va a llevar pues una mala adaptación y al final solo estoy invitando un movimiento que me va a llevar a una espalda más débil y a un dolor lumbar más frecuente cuando en realidad tengo que fortalecer la espalda, siempre de forma progresiva y con cuidado, pero evitarlo no nos va a solucionar esto. Bien, como hemos hablado, al igual en dolor crónico no va a haber daño tisular, pero la alarma va a saltar igual, ¿vale? Es decir, nuestro sistema de seguridad no va a ser capaz de distinguir si nos entran a robar o si se ha caído un jarrón y la alarma va a saltar igual y esto quiere decir que el dolor va a ser igual de real aunque no haya daño tisular, ¿vale? El dolor va a ser igual porque va a haber una serie también de cascadas y de alteraciones químicas que van a provocar dolor, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al final los datos son bastante preocupantes. Se estima que cada cuatro familias en España tienen al menos un familiar que tiene dolor crónico, ¿vale? Entonces quiero que entendamos esto porque al final las cifras cada vez tienden a ser mayores. En segundo lugar, en base al origen vamos a encontrarnos ante dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico. Bien, el dolor nociceptivo es en el que hemos estado hablando hasta ahora, por ejemplo, en un dolor agudo cuando tú tienes un esguince de tobillo, te das un golpe, ¿vale? Que hay un daño tisular y va a desencadenar pues, una activación de nociceptores, una cascada inflamatoria y un montón de cosas, ¿vale? Y va a tener esas características. El dolor neuropático va a ser cuando ese dolor está provocado por un daño o una alteración en el sistema nervioso, ¿vale? Y va a ser un dolor de características diferentes al dolor nociceptivo, ¿vale? Porque van a estar alteradas las fibras que transmiten, por ejemplo, la información y podemos sentir pues pérdida de sensibilidad, acorchamiento, incluso si estuviesen muy afectadas, pérdida de fuerza, hormiguitas. Esto podría ser, pues, por ejemplo, una radiculopatía a nivel cervical en el que el disco pues, me está ahí comprimiendo y me irradia todo el dolor. Tengo pérdida de sensibilidad, pues, por ejemplo, en estos dedos, se va a asociar con el dermatoma de esa raíz nerviosa, ¿vale? Como hemos dicho, va a tener unas características diferentes al resto de dolores. Y también podríamos encontrar aquí distintas enfermedades autoinmunes. Y por último, y el que más me interesa, porque además es el que yo veo bastante en clínica y para mí es el más desconocido y más importante y que quiero que no se os olvide a partir de ver este vídeo, es el dolor nociplástico. Bien, en este tipo de dolor, en el dolor nociplástico, no va a haber quizás un daño tisular, pero va a haber una alteración del procesamiento de la información, sobre todo de la información relacionada con el dolor o daño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces este dolor, que vuelvo a repetir, es igual de real que el resto, no se ve en una prueba de imagen, porque al final, os pongo un ejemplo, es como si tú, ¿vale? Digo, no, es que este ordenador, esta tablet no me va, y yo le hago una foto y en el soporte técnico me dicen, pero no tiene ningún rasguño, aparentemente está bien, pero no se enciende. Vale, pero es que quizás hay un problema interno en el procesamiento. Igual, por ejemplo, el software no se ha actualizado y va a dejar de funcionar bien. Pues lo mismo, aquí hay un error a nivel del procesamiento, ¿vale? A nivel del sistema nervioso y vamos a tener que realizar un abordaje y un tratamiento multidisciplinar y totalmente diferente a un dolor puramente nociceptivo como un esguince, ¿vale? Como hemos puesto este ejemplo, es como si tuviésemos, por ejemplo, que actualizar nuestro sistema nervioso, porque hemos dicho que el umbral, por ejemplo, igual ha bajado y entonces hace sonar la alarma aquí cuando simplemente se me ha caído algo y no cuando han entrado a robar. Entonces,
Si nos quedamos simplemente en el tratamiento de los tejidos y no tratamos el procesamiento de la información, nunca vamos a poder mejorar ese dolor y ese dolor se va a cronificar, ¿vale? Y aquí va a haber una neuroplasticidad maladaptativa, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a generar cambios en función a eso. Como por ejemplo, un cambio sería lo que os he dicho antes, que al final, pues por ejemplo, yo empiezo a agacharme de forma diferente y voy haciendo ya atajos que ni siquiera percibo, ¿vale? Y en este dolor nociplástico encontraríamos pues fibromialgia, síndrome doloroso regional complejo, síndrome de intestino irritable y un montón de patologías más crónicas, ¿vale? Entonces espero que os haya quedado claro este término. Si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en comentarios e intento resolverosla, ¿vale? Por eso de ahí de saber el tipo que es, el tratamiento va a ser totalmente diferente. También el tratamiento será diferente si es dolor neuropático o si es un dolor nociceptivo. Y por último, tampoco se nos puede olvidar que al final también vamos a tener un dolor físico, pero también un dolor emocional. El físico cuando me doy un golpe y el emocional cuando me parten el corazón. ¿Qué pasa en el dolor, por ejemplo, nociplástico? Que va a haber un montón de alteraciones a nivel de ansiedad, frustración, ¿vale? Y esto nos va a llevar a un dolor emocional, y si yo no trato este dolor emocional va a influir en mi dolor físico y nunca voy a poder mejorar del todo ese dolor físico. Entonces quiero que os quedéis con eso de que uno va a influir en otro, ¿vale? Así que como puntos claves quiero que os quedéis con que el dolor crónico es cuando el dolor persiste más allá de la curación de los tejidos, ¿vale? Y que vamos a tener en cuenta los factores emocionales y sociales para su tratamiento, y que aunque el dolor no se vea en una prueba de imagen, sigue siendo igual de real que el que se ve en una prueba de imagen, porque quizás es que el origen es nociplástico y está en el procesamiento de la información, ¿vale? Así que cualquier duda la dejáis en comentarios y espero que este vídeo os haya servido.